también Jorge Acosta. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenos días, ¿cómo está Fernando? No sé si viene, debe estar por llegar Viviana Yacamán. Oye, a ver, peguémosle una vuelta rápida a algunos de los temas que hemos conversado ya, pero es interesante escuchar, ahí viene Viviana Yacamán, escuchar algunos puntos. Toda la discusión y polémica en torno a la composición de la Comisión de Infancia. ¿Qué tanto sienten ustedes que estuvo diseñado así a través de invitar selectivamente y sabiéndose que iba a quedar una tole-tole? O sea, tampoco, o sea, yo no voy a quitarle mérito a los organizadores. Saben que si que tú invitas a dedo y no invitas a los presidentes de las comisiones, por ejemplo, y invitas a personas delicadamente del sector, va a crear una controversia. Pero, ¿qué tanto eso afecta la posibilidad de generar cosas en términos de la infancia, en términos conjuntos, digo? Yo creo que, Pancho Martorell. Fernando, creo que el tema, como tú dices, es correcto, porque cuando uno quiere que las cosas se resuelvan, lo primero que hace es generar la cocina, ¿no? Una pequeña reunión privada, donde no sale a la luz pública nombres, nada, donde tú consensúas y dices, bueno, ¿quién te gustaría a ti que estuviera en esta? Eso es como de perogrullo, ¿no? ¿Quiénes creen ustedes que son las personas más indicadas para estar y formar en esta comisión? 2 o 3 conversaciones privadas y obviamente que ahí llegas con un mejor piso a una comisión. Ahora, yo creo que efectivamente estos minutos de estudio o estos días de estudio, esto que los rivales se van viendo cómo se van a enfrentar en la cancha, el gobierno tiene que analizar que están en una desmejoría o una situación parlamentaria complicada, que le va a costar mucho imponer, que va a tener que gobernar mucho por decretos y transformaciones, como lo hemos visto en algunas acciones que han tomado en las últimas semanas, obliga justamente a patear el tablero antes de entrar, porque así le echas la culpa al otro de que te obliga a actuar así. Dice, ven, estos no quieren llegar no se quieren ni siquiera sentar en una mesa con el tema de la niñez. ¿Cómo vamos a dialogar con ellos, negociar, etcétera, si les cuesta tanto en una cosa que todo el país, y aquí usas todos los medios de comunicación para decir, todo el país quiere resolver este tema? Y ahí vemos que, salvo Boric y Natalia Castillo. Y la Natalia Castillo llegan y el resto ven el Partido Comunista, los socialistas, el PPD, René Zafirio, que es un hombre que ha estado ahí preocupado del Senado, dicen, no, nosotros no estamos para este tipo de conversaciones, esto se trata en el Parlamento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero René Zafirio, perdona, ¿fue invitado o no? No fue por invitado. Eso, pero no fue invitado. Es decir, también porque Zafirio y Giles son trascendidamente, son los conflictivos. Claro. Entonces no había que tenerlos ahí polémicos. Exacto. Ahora, yo creo que hay varias aristas que uno tiene que decir. Bueno, las comisiones, yo siempre recuerdo la frase del general Perón argentino que decía, si tú no quieres resolver un tema, arma una comisión, descomprime, saca el problema. Y hemos visto que efectivamente las comisiones al final entregan pautas de 100, 200 soluciones, los gobiernos toman 2 o 3, los parlamentos los acomodan. Entonces, ¿por qué no hacer todo? No, pero son distintas. Yo diría que esta comisionitis que va a empezar es una comisionitis 2.0 y tiene una enorme diferencia con las comisiones de Bachelet, que yo estoy de acuerdo. No es que sirvieran para poco. Para ser justa, yo creo que las comisiones en general dieron buenos resultados técnicos. Se elaboraron informes bastante profundos, consensuados sobre temas de política pública muy importantes, pero eran invisibles, oscuras, porque era técnica. Estas comisiones, hay muchas que funcionaron que nosotros nunca tuvimos idea, porque eran una manera de, sí, como, ¿sabes?, alargar temas. Pero estas comisiones son políticas, o sea, aquí no hay, sí, se invitan a alguna gente de sociedad civil, se dice, pero alguna gente de sociedad civil para hacer la parada, porque el tema... ¿Qué de sociedad civil se invitó? Eso es lo que están diciendo, que se va a consultar. Se va a consultar. El Hogar de Cristo. Pero no... ¿Dónde está presente en esa...? Entiendo que está en la comisión...
personeros de Mira, yo no sé, pero al menos sí se va a consultar a sociedad civil. Dijeron, pero esto es una comisión política donde se invita a parlamentarios con ruido. Esto es a propósito, esto es una movida política que además yo creo que les salió mejor de lo que pensaban, y salió muy bien, porque es de esas situaciones donde como que te invitan a un lugar que no puedes decir que no, y vas como con la sonrisa entre dientes, porque hay que ir, y eso le pasó un poco a Boric, aunque lo dio vuelta a su favor. Muy bien. Yo encuentro que Boric hizo una medida, si es que la pensó, bien. Si es que se le ocurrió después, bien también. Pero estratégicamente hizo una cosa bastante valiosa, que fue decir, yo no le voy a regalar el tema de la infancia al gobierno. Así es. Es que yo creo que esa era la posición correcta. Y dijo, no se la voy a regalar precisamente por el que yo creo que es el tema más importante, que es quizás el menos sabroso en la discusión que podemos tener en un panel, pero que es el más importante, que es que la infancia es un tema trascendental. Obvio, pues. Y no solo la vamos a recordar por si estaba o no estaba Pamela Giles, o si estaba o no está el René Zafirio, sino que, oye, ¿qué se va a discutir ahí? Se va a discutir tener, por ejemplo, sala cuna efectivamente universal, el poder incluir como un derecho la educación prebásica, preescolar, mejorar la ley de adopciones que ha tenido tantos problemas. O sea, ese es el punto más relevante. Y frente a esa situación, la actitud de Boric contrasta con la actitud del Partido Socialista. Eso es lo que a mí me ha parecido más extraño. Un tipo que ha sido el sinónimo de los acuerdos, de la construcción de conducciones políticas, de soluciones políticas a los conflictos, como José Miguel Insulza, finalmente se termina bajando de la Comisión de Seguridad, por ejemplo. Y por otro lado tenemos un Boric, que alguien podría decir que es más bien de un ala más radical, del Frente Amplio, pero que termina accediendo a decir, mira, este tema hay que discutirlo, hay que conversarlo, y utilizar una palabra bastante interesante, tanto Boric como la Natalia Castillo, que es el tema de ser garante. O sea, de tener ellos el sartén por el mango y decir, mira, si es que esta comisión se transforma en lo que Pamela Giles dice que se va a transformar, bueno, nosotros vamos a ser los primeros en salir. Y en eso es bastante inteligente, creo yo. Y por otro lado, cosa que me parece también muy interesante, del análisis político, digamos, hay muchos que decían que la presidenta Bachelet fue la jefa de campaña de Sebastián Piñera porque hizo todo lo que había que hacer para que Piñera fuera presidente. Bueno, pareciera ser que la que está haciendo ahora la jefa del gobierno en la oposición es Pamela Giles, porque yo creo que cada vez que se ha encargado de pegarle a Boric y de hacer las diferencias y de alguna manera agudizar las contradicciones que hay en el interior del Frente Amplio, lo único que consigue es favorecer al gobierno. O sea, partimos la semana con la presidenta de la UDI, ¿cierto? Anunciando que iba a ir al Tribunal Constitucional y todo parecía que iba a ser la semana en que se iba a dividir el gobierno. Chuta, ayer tenemos declaraciones de Pamela Giles que son bastante incendiarias. Sí. Bueno, pero tú vas a tener opiniones de Pamela Giles bastante fuertes porque la Pamela es así. Ella tiene opiniones tajantes sobre las cosas. Lo que yo sí creo, y lo estábamos conversando con Marcela Jiménez y Mirko Macari antes, es que en el diseño, en la visualización del gobierno cuando arma las comisiones a dedo, no pensó nunca que Gabriel Boric iba a aceptar. Yo creo que el que esperaban que se saliera y con eso de alguna manera aniquilaba su posición respecto de la infancia y todo lo demás, era él. Y sin embargo, él está dentro y pero ojo que lo dijo por Twitter, ¿eh? Boric lo dijo por Twitter, yo creo que por ahí por las primeras semanas de enero, cuando nuevamente se discutió este tema, y lo dijo, y fue bastante hidalgo. ¿Por qué? Dijo que estaba dispuesto a participar de un consenso sobre infancia. Pero sin duda, pero si todos dicen eso. Hombre, todos dicen, nadie dice que... No sé si todos. Yo no conozco a nadie que diga yo no estoy dispuesto a participar en un consenso por la infancia. Bueno, no, y todos lo dicen. Estar en la mesa. Sí, pero espérate, es que una vez que tú ves que te invitan a dedo y que hay ciertas personas que debieran estar que no están, no está el Consejo de la Infancia, no está las presidentes de las comisiones, de repente te da la excusa para decir, no, pues esta cuestión es una cantinela, Pero ojo que está representado más del 50% del Frente Amplio. Cuando tú tienes a RD, que no podías tener a Boric y a Jackson, eso era evidente, porque ya eso significaba un problema político. Pero no podías no tener a uno de los dos. Sí, pero por lo tanto, tienes a RD y tienes a Boric, o sea, tienes más del 50% del Frente Amplio. Mira, yo creo que el tema de haber decidido desde el Ejecutivo quién va desde el Legislativo es, por supuesto, parte de la movida, pero es un error también. O sea, también les salió el tiro por la culata. Si hubiesen dicho, mira, necesitamos que de la centroizquierda lleguen 4 y del Frente Amplio llegan 2, igual le tira la pelota del enreo a ellos y termina teniendo a gente
que participa igual. Ahora, yo creo que Boric hizo algo súper interesante porque se alza como quien es el magnánimo y llama mezquinos a todos los demás, y con eso evidencia algo que todos sabemos, que es que el resquebrajamiento del Frente Amplio va a venir tarde o temprano, y esto lo empieza a mostrar de una manera súper patente y es súper interesante. Claro, que es lo que yo comentaba, de que llama la atención que en tan poco tiempo haya divisiones tan categóricas al interior del Frente Amplio y que se hagan de manera tan pública. Ahora, con respecto a lo que tú decías del tema de la invitación, muchos criticaron y dijeron esto es una discusión, de hecho lo dijo la misma Pamela Giles, fuera de donde corresponde, que es en la Cámara, es como para la legislativa. Igual a la Cámara. Oye, pero primero, como ya lo comentaba antes, la presidenta Bachelet hizo un montón de comisiones y nunca nadie lo criticó. Segundo, cuando se hicieron cosas similares, por ejemplo, con el proceso constituyente, y se llamó a que la gente participara, nadie vino a criticar y decir, no, pero oye, nada que ver. No, eso fue pero un proceso masivo, abierto, ciudadano, ¿qué es lo que estoy diciendo con este punto? ¿Qué es lo que estoy diciendo con este punto? Que sea la izquierda, como el Frente Amplio, que venga a decir que las discusiones de la sociedad civil, de los parlamentarios, afuera del Parlamento, es pasar por encima del Parlamento, es un poco creíble. Jorge, en las comisiones que generó la expresidenta Bachelet, ¿se escogía parlamentarios a dedo? No. Es que muchos no participaban parlamentarios. En varias no participaban parlamentarios. Eso es lo que me refiero. Yo creo que si no todas, la gran mayoría fueron de técnicas. Sí. Con lo que en Chile abusamos de esta palabra, que yo la encuentro pero increíble, expertos. Ajá. Que tenían que ver con cosas técnicas. Y hay algunos que son no eran, tú no sacabas parte del Parlamento para ir a esas comisiones. Por lo tanto, la comparación entre comisiones no es justa. Pero ¿qué problema teníamos ahí? El problema era que, por ejemplo, a mí como Instituto República tuvieron el honor como director ejecutivo de participar de la Comisión Engel. Nos invitaron, fuimos, dimos nuestras políticas y propuestas sobre justicia electoral. Y la verdad es que la Comisión Engel fue una de las más exitosas de las comisiones de la presidenta Bachelet. Lógico. ¿Y cuál fue la crítica inmediata que llegó desde el mundo del Parlamento? A ver, lo que decían los técnicos no necesariamente lo que vamos a hacer los políticos, lo vamos a tener en cuenta, pero obvio. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el presidente con esto? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente que me parece muy inteligente? Integrar ambos mundos en una comisión que pueda avanzar en temas que incluso son más allá de los legislativos. Pero no subestimes al presidente Piñera, hombre. Si el presidente Piñera tiene mucho más capacidad que eso, ¿no? Ir a que no integrar los dos mundos. No, esto también tiene un objetivo de decir, oye, compadre, aquí vamos a poner un tema que es precioso, arriba, vamos a hacer una serie de invitaciones y que se desbanden los gallos. Esa fue la estrategia. Y me parece, desde el punto de vista político, inteligente incluso. Pero pueden ser ambos, y yo creo que está bien. Obviamente que resultó en el sentido de que dividió al Frente Amplio y políticamente es un punto que hay que aplaudir. Yo estoy de acuerdo. Pero no le restemos importancia a que ahora no se puede criticar que no están integrados el mundo político y los técnicos, los expertos, como Lo que no se puede criticar es que Piñera tenga, o el gobierno tenga la disposición del diálogo, que era el eje de su campaña. Exacto. Y también le da en el diseño la posibilidad, porque como tú bien dices, Fernando, evidentemente calcularon que muchos se iban a arrestar, equivocadamente o no quiénes, pero eso les da la posibilidad de ser la víctima. O sea, es un juego ganar-ganar. Yo creo que fue magistral. Ahora, la única cosa que conspira contra eso, y si es que la Marcela Jiménez tiene la razón, Héctor Moraga pregunta, ¿y el resquebrajamiento de la nueva mayoría? Héctor, no existe la nueva mayoría. Está siendo irrelevante. No necesitas estimular a la nueva mayoría para que se resquebraje. Está como el cuerno de África. No necesitas. Si esta cosa tenía que ver directamente, yo te diría, con el Frente Amplio. Casi dedicado. Pero si es que Marcela Jiménez y Mirko tienen razón en lo que escribieron en el mostrador, lo que conspira contra este diseño es que saliera Emilio Santelice con una decisión, un decreto que reagrupa a la oposición. Lo que tú buscas, si quieres, es dividir a tu contrario en una medida de este tipo, brillante, sana, directa, pero resulta que tienes un ministro que simultáneamente te emite un decreto extraordinariamente curioso y muy ad hoc, que hace exactamente el efecto contrario. Te junta de nuevo a toda la oposición detrás y tienes una interpelación a 11 días del gobierno.
Mira, eso me parece torpe. Ahí sí que efectivamente la Marcela tiene razón en lo que reportó y publicaron, que se indignó Piñera con esta cuestión. No por el contenido, porque venía eso, sino que por el timing. Viejo, si estamos haciendo una operación de esta cuestión y los tengo a todos peleando entre ellos, no vaya a salir un pelotudo, Juan, que ponga una excusa para que se reagrupen. Sí, tal cual. Eso parece ridículo. Y por lo tanto, tiene sentido, pero desde el punto de vista del Consejo de la Infancia, yo creo que es win-win total para el gobierno. Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Uno es, efectivamente, en política tú puedes tener el mejor de los diseños y siempre van a ir surgiendo cosas que sobre la marcha hay que administrar. Y eso sin duda que es lo que va a pasar siempre en el gobierno. Y en segundo lugar, bueno, nos podríamos meter en el tema de fondo, el tema constitucional, porque si uno analiza lo que hizo el ministro de Salud, es volver a restablecer el orden constitucional que había determinado el tribunal. El mismo tribunal que a esas alturas todos aplaudían porque había dado el visto bueno constitucional a que la ley de 3 causales se aprobara, la ley de legalización del aborto se aprobara. Pero lo que dijo sobre lo mismo es que la objeción de conciencia era prácticamente un derecho que se podía asimilar a respetar a la persona para no ser usada como un mero medio, casi kantiano, ¿te fijas? Y reconocía, por lo tanto, que en la Constitución también está la organización de las personas a través de instituciones que libremente ellos podían adherir, y era lógico poder respetar que esas instituciones tuvieran un ideario que no había que imponer a través de el obligar a la gente a hacer algo que no le parecía. Eso es lo que decía el Tribunal Constitucional. Ojo que la ley decía que nunca podían, argumentar una objeción institucional. Pero el Tribunal Constitucional dijo lo contrario. Por lo tanto, cuando el Ministerio de Salud de Bachelet dice que el protocolo te va a hacer elegir entre tener o no tener contratos con el Estado versus poder respetar tu objeción de conciencia, estaba yendo más allá de lo que decía el Tribunal Constitucional. Hay una ley, como dijo la diputada Marcela Heraldo, que fue entrevistada aquí hace un rato Hernando, eso viola otra normativa que prohíbe precisamente a las instituciones privadas o les exige más bien a las instituciones privadas funcionar con las reglas del juego público cuando atiendan a las personas que se atienden al sistema público. Ahora, el otro tema es que el fallo del Tribunal Constitucional dice además, lo dijo también la Marcela antes, que la objeción de conciencia institucional es considerada excepcionalísima, pero además dice que solo es permitida en aquellos recintos asistenciales que en su origen fueron concebidos en base a una ideología o creencia. Y eso no es lo que está ocurriendo. Hoy día la mitad de los hospitales en la región del Biobío están alegando objeción de conciencia. Eso puede realmente, de manera efectiva, limitar el derecho, que sí está consagrado no solo porque hay una ley, sino también porque lo ratifica el Tribunal Constitucional, de todas las mujeres en esas 3 causales de practicarse un aborto. Entonces, no es así de amplio, es excepcional y con una ideología que es parte o un sentimiento religioso o lo que sea de esa institución en su momento de nacer. Entonces, la católica, vale, es católica, pero las que están, la clínica Indisa, hay un montón de clínicas privadas que están adscribiéndose porque se les dio luz verde. No lo restringe solamente al tema religioso. Mira, yo tengo aquí lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Y el punto 136 dice: la objeción de conciencia puede ser planteada legítimamente por sujetos jurídicos o asociaciones privadas, en este caso con arreglo a la autonomía constitucional que los reconoce como grupos intermedios de la sociedad que reconoce la propia Carta Fundamental. Y termina diciendo: se extiende y se propaga a las asociaciones destinadas a encarnar el mismo libre pensamiento, no solamente religioso, acorde con el decreto que asegura que todas las personas tienen este derecho en el artículo 19, Jorge, número 15 de la Constitución. ¿Qué estoy diciendo con esto? Nos escapamos un poco del tema. Nos escapamos del tema, pero ¿qué estoy diciendo con esto? Yo lo que siempre digo, vamos a seguir discutiendo. Espérate, despejemos primero qué va a pasar con este diseño que tiene el gobierno de Piñera y que puede ser muy efectivo en lo inmediato, porque si vamos a empezar a hablar del aborto, los 3 causales, la objeción de conciencia, del aborto libre, vamos a dedicar todo el programa a lo que dedicamos todo el año pasado,
Y efectivamente es un tema interesante, pero hasta ahora y el otro día, ¿te acuerdas que dije lo de los casos? Tú me dijiste que iban 60 en el año. 66. Y son 111 en 6 meses. Lo que demuestra también que legalizado el aborto en 3 causales no aumenta, sino que disminuye. Pero mira, la mitad de los cuales por riesgo de amenazas que tenían, y tampoco se ha abierto la puerta para más abortos, como también planteaba la derecha. Pero eso es otra cosa. Pancho, este es un tema en el que había que meterse igual, porque querámoslo o no, los tribunales de justicia se iban a pronunciar y muy probablemente, como pasó con la clínica alemana de Osorno, le iban a dar la razón a las instituciones. Está bien, pero por eso, pero veamos el diseño. Yo creo que el diseño del gobierno en este primer mes, o menos, ¿cuánto lleva? 20 un mes, días, menos de un mes. 4. Claro, falta poquito. Una semana para el mes. Yo creo que le va a salir mal. Yo creo que ahora puede ser win-win, ganar y todo, pero hay que recordar que este gobierno tiene minoría en el Parlamento. Sí. Y que los efectos de una comisión dividiendo a la oposición y enfrentándola, perdiéndose además esa famosa luna de miel, que es la que te permite aprobar aquellas cosas que son prioridad nacional, en la cual tú puedes meterle la impronta de tu campaña y de tu programa, la está perdiendo ahora. Y las mayorías en este país sabemos que además son muy volátiles en cuanto a opinión pública, me refiero, a encuestas y ese tipo de cosas. No vamos a conocer encuestas, pero efectivamente el gobierno tiene que dar ciertas respuestas y aparecer muy efectivo en lo inmediato. Y esto hasta ahora son fuegos artificiales, no son cosas concretas. Porque, ¿a qué me refiero? Yo veo que el país está conversando en los márgenes. Permanentemente estamos conversando en los márgenes. ¿Cómo así? Muy simple. Tenemos un problema del aborto, que se realizan prácticas abortivas en Chile que se habla de 25.000, 30.000 al año. Resolvemos el caso para 111. Estamos conversando el tema de la ley de identidad de género como un gran problema que tiene tensionada la sociedad chilena, y ayer estuve buscando cifras y las únicas cifras parten de estadísticas que hacen los holandeses y que hablan de que los transgéneros nacen más o menos en 12.000 por cada hombre, para un hombre cada 12.000 y una mujer transgénero cada 39.000. Por lo tanto, según cifras publicadas en las páginas del Móvil, estamos hablando que en Chile hay menos de 1.000 transgéneros. Entonces, como que el modelo ha permitido que conversemos en los márgenes. El mismo tema del Sename. Pero ojo que esos son los puntos que ha puesto la izquierda sobre la mesa. Está bien. Y fíjate que no está hablando Piñera, de salud, de delincuencia, Araucanía, infancia. Pero son los temas que no son márgenes. Ojo, que también estamos hablando en la infancia de los márgenes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el 18% de los niños chilenos están en situación de pobreza, viven en situación que es mucho más alta incluso que la de los adultos mayores, y sin embargo, en el tema del Sename estamos hablando de 200.000 niños que pasan por ahí. ¿Y cuánto del 18% menores de 18 años en este país? Estamos hablando de 2 millones. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, que se ha cenamizado la discusión de infancia. Podemos cuestionar el modelo en los márgenes, pero no hablamos con el problema del modelo. En eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que numéricamente, en lo que está pasando. Lo que tú estás aportando, que me parece claro, numéricamente esos 3 temas son menores, pero son simbólicamente muy importantes. Yo no creo digo que son menores, estoy hablando marginales. No estoy hablando que son marginales tampoco, que son sumamente importantes, pero son los temas que habitualmente resuelven las sociedades avanzadas que ya tienen los problemas resueltos. Y nosotros no tenemos los problemas resueltos y seguimos conversando con el tema del siglo XIX, el tema del siglo XIX y del XX. No tenemos resueltos los temas de pensiones, no tenemos resueltos los temas de salud, no tenemos resueltos los temas de atochamiento para 5 millones de personas y 5 millones de autos en la ciudad. No tenemos resuelto que las autopistas aumentaron un 507% las ganancias en 10 años. Y somos incapaces de enfrentar los temas reales. No tenemos resuelto un montón de temas y como que el modelo permite que hablemos en los márgenes. Pero sobre los temas de fondo, que resolverían además los temas de los márgenes, porque al disminuir la pobreza efectiva, obviamente que solucionas el problema del Sename, al ser un país más igualitario y con menos lucro, solucionas el tema de la educación, evitas también el aborto al tener más educación. Hay una serie de cuestiones. Entonces, como que nosotros... yo no puedo estar más de acuerdo. Espera, hagamos un alto porque tengo que hacer el alto aquí y después seguimos conversando en el panel de los días miércoles. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales?
Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora Clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Cuando tienes confianza, pero cuando tienes doble confianza, con la nueva Pepsodent White Now Care Correction, blanquea tus dientes y protégelos al instante. Gracias a sus ingredientes de blanqueamiento instantáneo que cuidan tus dientes y que son cero abrasivos. Su tecnología Blue Light corrige las imperfecciones de color para una sonrisa blanca desde el primer cepillado. Pepsodent, una sonrisa lo cambia todo. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Abril se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cidi. Durante todo abril, el fin de semana, no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet de El Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Estamos en el panel de los miércoles. Está Viviana Yacaman. Mezclé todo. Viviana Yacaman, Jorge Martorell y Francisco Acosta. Están todos aquí. Ya, Viviana, tú tenías la palabra. Sí, yo quería decir a propósito de lo que estaba diciendo Francisco, Fernando, del tema de que habías dicho que los temas que estamos discutiendo como sociedad están en los márgenes, aborto, qué sé yo. Yo creo que por eso mismo estoy de acuerdo en una frase que dijo Eizaguirre hace unos días atrás, que al resolver estos temas, al avanzar en derechos sociales, lo que estamos haciendo es avanzar hacia el desarrollo. Y yo creo que por eso, en ese sentido, es súper importante resolverlo. O sea, porque ya está bueno, hay que resolverlo, aunque sean, digamos, en los márgenes, como dices tú. Pero lo más interesante que quisiera decir es una reflexión más profunda acerca de eso, vinculándolo con lo de las comisiones. El hecho de que las comisiones no lidian con ninguno de los temas que tú mencionaste, que son los fundamentales, cambio a la Constitución, por ejemplo, que al final del día es lo que perpetúa todas las otras injusticias o todos los otros problemas que estamos teniendo en la sociedad más compleja que tenemos hoy, de propiedad, o sea, incluso lo de las carreteras, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la Constitución. Demuestra que lo que decía Fernando el martes en la editorial acá en La Clave, del tema de las comisiones, que no son comparables con con los acuerdos nacionales con la época de la concertación. Y eso me parece súper rescatable porque ese se supone el espíritu de estas comisiones. Pero para poder negociar y acordar algo, uno tiene que estar dispuesto a ceder algo, ¿cierto? Y aquí, con estos 5 temas, Piñera no está dispuesto a ceder nada. O sea, sentémonos a hacer una comisión para tratar un tema AFP.
tratemos en la comisión el tema constitucional, juntémonos, hagamos un acuerdo, yo cedo un poco, tú cedes un poco, pero avanzamos como país. Ese no es el diseño. El diseño es efectista, es de fuegos artificiales, eso es lo que decíamos en el bloque anterior, un win-win, aunque sea en el corto plazo. O sea, Piñera está llamando a la oposición a hablar de temas en los que no se puede restar porque es impresentable, ¿eh? Y ha sido impresentable en estos días, y entonces él tiene todas las de ganar, porque no son necesarias las comisiones. O sea, una comisión para definir política pública y legislación sobre cualquiera de esos 5 temas, infancia, no son necesarias. Ningún ejecutivo lo ha hecho. Tú trabajas, haces trabajo prelegislativo, mandas un proyecto de ley, se transforma, se conversa en el Parlamento. Haces la política pública, se discute y debate. No es necesaria la comisión como diseño del trabajo del Poder Ejecutivo. Y el hecho de que se estén haciendo significa que hay que prender fuego, hay que hacer bombos, hay que hacer pero en realidad no van al asunto, porque no es el interés de Piñera, de resolver, hacer acuerdos sustantivos en el país. Bueno, en eso tú eres bien categórica, y decir que no es el interés. Yo creo que justamente el interés, porque si tú tienes una serie de problemas, el gobierno puede elegir los problemas que quiere enfrentar y cuáles quiere enfrentar primero. Si es evidente que en infancia vamos a estar muy probablemente de acuerdo en muchos más temas que en pensiones, por ejemplo, es mejor partir por ahí porque es una urgencia social. Que no lo debates en el Parlamento de una vez, si hay acuerdo. Pero si nadie, una comisión. Nadie está diciendo que no lo vayas a debatir en el Parlamento. Por eso te hacía la comparación todo tarde o temprano llega al Parlamento. Todo tarde o temprano llega al Parlamento. Y además que, como también lo dijo muy bien Gabriel Boric, hay muchas decisiones de política pública de infancia que no tienen que ver con una ley. No, sí, y que también es bueno que los parlamentarios puedan comentar cuál es su opinión con respecto a aquello. Pero eso se llama trabajo prelegislativo, o se llama consulta a la sociedad civil. Y de alguna manera eso es lo que se va a hacer acá. No es necesaria como figura, como acto político, no es necesario, ¿sabes? O sea, si efectivamente puedes consultar a la sociedad civil, como se hace regularmente ante una política pública, y vaya acuerdo transversal en el Congreso de Infancia, ¿para qué la hiciste de ese tema? La hiciste porque necesitas poner en aprietos a la oposición, que está dividida, que está fragmentada y que va a ser que le va a tener un costo y es pura ganancia para el Yo diría que como todo en la vida es multicausal, digamos. O sea, aquí, por un lado, sin duda, ¿qué es lo que tú dices? Pero sí, obvio, es lo que tú dices. Hay que dividir a la oposición, de todas maneras. Segundo, hay que marcar un punto político. O sea, no olvidemos que los últimos 2 o 3 semanas de la presidenta Bachelet fueron temas muy distintos a lo que estamos viendo hoy día. O sea, es marcar la diferencia, que se marque la mano de cuáles son los puntos que le interesan al presidente Piñera y cuáles son los puntos, como decía muy bien Pancho, que son más bien del tema marginal. Y por eso critico que se haya cenamizado la discusión. Y en tercer lugar, también, que es muy importante, es manifestar que no porque haya mayor amplitud de posibilidades para llegar a acuerdos, los vamos a dar por entendido. Es como lo típico que, mira, esto por obvio se calla y por callado se olvida. No, o sea, si es obvio que aquí tenemos harta posibilidad de llegar a mucho acuerdo, hay que partir por ahí. Porque de alguna manera, cuando Piñera hace su primera actividad, porque lo hizo desde el primer minuto, después de asumir en un centro del Sename, te está diciendo, este tema para mí es importante políticamente, y también es importante por una razón de fondo. Y eso yo creo que la gente lo valora, y por eso es que hemos visto que semana a semana ha ido aumentando también la aprobación del presidente y de los ministros. En la cadena, por lo menos. A ver, pasemos a otros temas que también son muy interesantes. Por ejemplo, creo que es interesante el que el Consejo de Defensa del Estado se haya querellado, por ejemplo, contra el general Blue y contra este genio computacional Alex Smith por obstrucción a la investigación. Yo tengo un amigo abogado, que dice que Chile no es capaz de resistir 2 temas de alto impacto simultáneamente. Uno siempre tapa al otro. Pero ahora no. Claro, no. Pero a veces logras. Tenías el tema antorcha y era lo único que se hablaba. De repente aparece la instalación del gobierno, la cuestión del Sename y la infancia, y es de lo único que se habla, y parece que el tema antorcha no existía. No, está todo pendiente ahí. El Consejo de Defensa del Estado se va a querellar contra Blue. Y por lo tanto hay una pata que es una pata bien jodida cuando tú judicializas a altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Porque se produce
una suerte de nueva realidad, que es una realidad, por ejemplo, que tiene en algunas aristas tiene sensación de amenaza. ¿Vieron ustedes lo que dijo el general en Brasil respecto de si es que qué pasaba si es que Lula no era metido preso a la cárcel? Que ponía en riesgo la institucionalidad y los militares eventualmente podían tener algo que decir al respecto. Y después salieron varios otros milicos a prestarle ropa, que fue lo más grave. Y eso es hoy. Eso es hoy día. Increíble. Cuando tú tienes judicialización de altos mandos, mucha gente se pone muy nerviosa. Y estamos hablando del Consejo de Defensa del Estado, nada más. O sea, nada más y nada menos. Yo tengo la impresión de que todo lo que pasa en torno a la Operación Antorcha va a cambiar del cariz típico delincuencial y se va a transformar en un fenómeno que afortunadamente el gobierno creo que lo ha entendido bien, en gran medida porque se descabezó la institución, pero que va a requerir de mucho más de lo que se creyó en un principio que iba a requerir. Fíjate que fue muy interesante las opiniones que emitió el ex subsecretario del Interior con respecto a este tema. Porque una de las cosas que estaban dando vuelta, que eran pendientes, era, bueno, ¿por qué Bachelet no lo sacó antes? ¿Por qué el ministro del Interior no lo sacó? ¿Por qué no dijo algo a Lewy? Y ahora lo dijo. Y él se le había jugado por la teoría, por lo menos lo que manifestó públicamente, de arreglar el problema por dentro. Y yo creo que las complicaciones que tú manifestabas son mucho más probables de enfrentar si yo intento arreglándolo por dentro. Porque en algún momento iba a pasar que aquellos que estaban ahí todavía podían tener algún compromiso y iba a ser muy difícil que pudieran diferenciar entre proteger a la institución y protegerse a ellos mismos. No, sino que a la menor duda que fue un desastre la forma en que y por lo tanto, hacer esta reestructuración por gigantesca. Parar el auto para arreglar el motor. Y por lo tanto sacar a todos aquellos que pudieran estar comprometidos de alguna manera y sobre eso empezar a rearmar Carabineros, me parece que fue la decisión más adecuada, entre otras razones, porque permite que los tribunales puedan actuar, que las instituciones puedan funcionar y que el Consejo de Defensa del Estado se hubiese podido querellar. ¿Qué hubiese pasado si esa querella se hubiese dado en el contexto de que todavía estuviera en funciones, Blue? Y tuviéramos todavía Villalobos acá. Por lo tanto, yo creo que me parece muy bien y me parece muy bien también por la institución de Carabineros. Yo te lo digo como concejal de Santiago. Desde hace 2 o 3 semanas están llegando 150 a 200 efectivos todos los días al centro de Santiago y le cambió la cara al centro de Santiago, solo porque estén los Carabineros. O sea, a pesar de que las encuestas pueden estar poco, validados todavía el respeto que pueda tener la institución, la gente se siente muy protegida por sus Carabineros. No es como en otros países donde acercarse a un policía es sinónimo de algo negativo, de que coima me va a pedir. Aquí en Chile no es así. Y eso es lo que tenemos que promover y seguir respetando. Pero yo creo, Fernando, que tú has dado algo. Voy a hacer un poco autobombo. En la última edición del Periodista viene justo una nota sobre la prioridad que le falta a Piñera dentro de esta, y tiene que ver un poco con esto, la sujeción de las Fuerzas Armadas al Poder Civil. Es algo que nosotros dejamos de lado. Dejamos que las Fuerzas Armadas se volvieran a sus cuarteles. Obviamente que vivimos una situación mucho más relajada que la que vivíamos en el 90, al 98, pero las Fuerzas Armadas han seguido con esta cosa media autónoma. Donde se mandan solas, donde cuesta fue parte intervenir. Del pacto de la transición. Claro, exacto. Y esto pone en tela de juicio ese modelo. Porque efectivamente es en Carabineros, pero esto puede pasar, y pasó en el Ejército también, con otro tema, con el Milico Gate, etcétera. Por lo tanto, hay que estar mucho más atentos y lo civil tiene que primar. Y eso significa intervenir fuertemente en la política respecto a las Fuerzas Armadas, que no solo es Fuerzas Armadas, también tenemos que pensar en la inteligencia. Acá hay una serie de elementos que están en juego. ¿Qué va a pasar en la ANI, por ejemplo? Todavía no nombran al director, que yo sepa. Debe haber una pelea ahí. No hay director del CERNACO. Sí, ¿cuál va a ser el rol que va a jugar la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, para resolver los temas que deben ser
visto como de prevención, justamente para que no ocurran cosas como, no sé, lo de Lusinger Mackay. Digamos, si se trabaja y se previene y se hace inteligencia real, que todos los países la tienen que tener, no tenemos que tener miedo, que la izquierda generalmente en esto se atemoriza y dice, no, van a crear una agencia represiva que nos va a controlar a todos. Todos los países normales la tienen. Trabajar a fondo el tema de las Fuerzas Armadas, qué Fuerzas Armadas queremos para el futuro, pero cómo van a estar sujetas al poder civil, y el poder civil efectivamente va a controlarle, y cuando surja esto va a tener la voluntad y la fuerza para que no pase lo que pasó en Carabineros, de que pasaron meses y meses con los implicados en sus cargos. Es decir, insólito. Al poder civil y también administrativo, ¿eh? El tema también de cómo se manejan las platas, cómo se manejan los recursos. Eso yo también creo que es muy importante y se había dejado de lado, se había confiado simplemente que tiene en que las cosas se iban a hacer comprar, bien. Vender, exacto. Tiene autonomía para manejarse con y yo las creo que es platas del importante cobre. avanzar hacia eso. Y como dices tú muy bien, Francisco, es una profesionalización, ¿ah? sin los prejuicios del pasado y los temores del pasado. Ahora, mira, uno lo podría mirar también así, sin dejar de lado el fuerte contenido político que Piñera haya descabezado a la institución y que el Consejo de Defensa del Estado, pese a que lo hace por su mandato, digamos, se esté querellando contra Blue y don Alex Smith. Sí me parece, uno lo podría leer como una de las características de Chile de la institucionalidad. Yo creo que lo que está ocurriendo es que eso tan manoseado que se dice que Chile somos institucionales y legalistas, sí tiene un componente de realidad. Yo creo que después de toda la permisividad que se dio por décadas, digamos, a Carabineros especialmente, más que otras ramas de las Fuerzas Armadas, de hacer y deshacer a su antojo, reventó. Y la institucionalidad de Chile es más poderosa que eso. O sea, yo creo que hay un momento en que los distintos estamentos del Estado están diciendo, ¿sabes qué? Esto no se nos puede salir de control. Porque cuando se sale de control, sabemos por otros países, esto no lleva a otras cosas mucho más grandes. Yo veo que ahí hay una señal positiva, independiente, digo, de nuevo, del contenido altamente político que tiene y lo bueno que ha sido para Piñera. Sí me parece muy importante que haya esta reacción institucional de decir, mira, aquí hay reglas del juego que deben ser respetadas, y también con eso se le da una señal a otras instituciones que gozan de bastante autonomía para que cuiden sus prácticas internas y externas también, ¿eh? Estamos de acuerdo en que Piñera lo hizo bien, entonces. Yo creo que lo hizo súper bien. En eso se anotó el tremendo gol. O sea, no solo por el hecho de que a tan pocos días de haber asumido descabeza a Carabineros, sino en contraste con lo lento y la inacción del gobierno de Chile. Ahora, digamos dos cosas que yo creo que hay que decirlas. Desde el retorno a la democracia, los partidos políticos en la izquierda, e incluso los partidos políticos en el centro, siempre tuvieron la noción de que los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros eran naturalmente pro derecha. Porque los vieron siendo gobernantes en la dictadura, porque las atrocidades que se cometieron, las cometieron no solamente uniformados, por cierto, civiles que han tratado de pasar colados, y algunos de ellos lo han hecho bastante bien en esto de submarinearse y tirar adelante a los uniformados, pero las atrocidades las cometieron personas con uniforme. Las personas que aparecían en las distintas manifestaciones durante mucho tiempo eran uniformados, y se creó la idea de que estaba built-in, metido dentro de la institución, esta idea de que si las cosas llegan a un determinado punto se puede revertir por una vía no democrática. Un poco como lo está anunciando en Brasil el general tanto. Esa idea permeó adentro, y por lo tanto lo que se optó por hacer fue buscar mecanismos de empatía, de reconstrucción de relaciones sobre la base de dejar hacer a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Las Fuerzas Armadas tuvieron un aprete, sí, el 2005, cuando en las reformas constitucionales se acaba el Consejo de Seguridad Nacional, el presidente pasa a tener la posibilidad de echarlos, hasta que no se podía, y por lo tanto, pero en Carabineros prácticamente no se cambia nada. Más aún, se les da
una renovada confianza en el mando del general director que, a diferencia de la aviación, la Armada y el Ejército, no tiene un correlato colegiado que gobierna con él. El general director puede gobernar solo si quiere y tiene toda la facultad para hacerlo. Y por lo tanto, cuando esta cosa revienta en Carabineros, de la forma en que reventó y en las dimensiones, hay una... Por ejemplo, una cosa que debiera haberse investigado, hay una columna de Pedro Cayuqueo hace como 2 semanas, donde muestra lo, entre comillas, rentable que es ser carabinero en la Araucanía. Claro. Por los viáticos. La cantidad de plata que está asignada allá y la gente que quiere ir y funcionar porque hay el bono étnico que se le denomina. Así ya no sabía, voy a leer. Pero el mejor negocio es que que te manden la Araucanía siga, y que siga así. Y que siga así, y que siga en una situación de emergencia, porque eso genera un alza en los presupuestos, 23.000 millones de pesos. Casi lo mismo que tiene que ver con el pago. Y se destina a esa región para pagar sobresueldos, para hacer una serie de situaciones. Entonces, la cosa se descontroló al punto de que el presidente Piñera, yo creo inteligentemente, dijo, mira, yo no tengo idea dónde termina lo inmoral y parte lo moral dentro de la institución. Por lo tanto, lo que pido es una tirada de cadena larga. Y ahora tiene que reconstruir Carabinero y creo que es una situación delicada. Y tomando las palabras de Pancho, la pregunta es, ¿lo va a hacer con la misma lógica de ya que él quiere remedar a la transición? ¿Lo va a hacer con la misma lógica de la transición, es decir, démosle al general director la confianza para que él determine todo lo que pase? ¿O va a meter visos de poder civil en la fiscalización y vigilancia de esa situación? Debería, porque depende del Ministerio del Interior. Yo creo que está todo hecho para que lo haga, pero no hemos sabido todavía. Pero es bien interesante porque el director general de Carabineros nuevo es un personaje bastante especial, diría yo. Por un lado, 2 cosas. Por un lado, se ve que la tensión interna, o sea, el poder recomponer la institución va a ser complejo, no solo porque es complejo, sino por las tensiones evidentes, la filtración de la hoja de vida y todo lo demás. Exacto. Ahí hay bandos y está súper complejo eso. Pero además, Hermes Soto me parece que es una persona que no quiere jugar un papel. O sea, yo lo veo con una disposición a tener cierto protagonismo, o sea, está en una tremenda portada hace 2 semanas en el diario La Tercera, donde habla muy empoderado, ¿no? Como a mí me llamó bastante la atención porque si la idea es devolverle la institucionalidad y el perfil legal bajo que debería tener en lo público o técnico, digamos, policial, a los carabineros, esto me pareció bastante político. Entonces ahí ¿Qué me parece la frase de él cuando él dice yo represento al carabinero de verdad? Bueno, yo la encuentro extraordinaria. Yo también, pero ¿qué significa? ¿Quién es el carabinero de mentira? El de la comisaría, el de la calle. No, Villalobos de compañía, ¿no? Sí, no, yo lo que estoy diciendo es el de que está donde las papas queman. Está bien, pero tú comprenderás que esa es una tremenda provocación al interior de una institución. Sí. Por eso pasó lo que pasó. Si tú trabajas en intendencia, tú trabajas en administración y finanzas, tú trabajas en inteligencia y no tenés nada que ver con el choreo y te acaban de decir de que vos no eres carabinero de verdad. Sí. No es una cosa muy agradable. Fue una señal. Por eso para mismo adentro. te digo, yo creo que Hermes Soto va a ser una figura, yo creo que, o sea, no tengo idea, no sé de su antecedente, yo me imagino que es una persona ética, pública, que va a hacer las cosas bien y que tiene esa buena voluntad, no tengo duda de eso, pero sí creo que tiene un sentido político, que es bastante mediático, me parece, o sea, que eso puede... hay que ponerle ojo, complicar en alguna medida lo que está el diseño que tiene Piñera de ordenemos, yo soy el que golpea sobre la mesa y ordena la institución. Sí, pero la crisis de Carabineros no la resuelve Hermes Soto. Total. Eso es lo que tiene que partir. Eso lo va a resolver el presidente de la liderazgo República. Ni su empoderamiento, porque si los dejamos los pacos a los carabineros que resuelvan sus cosas, sabemos a dónde puede ir eso. No, totalmente de acuerdo. Yo tengo la sensación de que el presidente Piñera tiene una oportunidad de lujo para reordenar esta cuestión. Y lucirse además. Pero hay que ver.
Además, efectivamente, esta imagen que tenemos de carabineros que confiamos, lo que decía Jorge recién, que nos da seguridad, etcétera, eso hay que mantenerlo. Es decir, hoy yo veo muchas veces Radio Patrulla ahí en las pizzerías sacando la pizza o la comida china o el sushi, entrando como entraban en Argentina. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que pagar. Espérate, ¿pero te parece mal que coman en su turno? ¿Eso te dicen? No, entran gratis. No salen con boleta, es como eso es más difícil de encontrar, como era un bueno, de hecho boleto de micro en bolsillo de Paco, ¿te acuerdas antiguamente? Hay todavía una página abierta respecto de la utilización de carabineros históricamente y hasta el día de hoy como protección de empresa privada. El propio Hermes Soto tiene una situación de ese tipo en San Javier, según lo que señaló CIPER con datos específicos. La persona que denunció eso fue echada de la institución. El mayor que denunció que se estaba generando una suerte de compra de protección policial a las forestales fuera de cualquier norma. Y por lo tanto, hay una serie de cosas que hacer, pero yo creo que si es que el presidente no se mete él, y yo por presidente digo presidente, no estoy hablando del ministro de Defensa ni del ministro del Interior. Digo, si el presidente no se mete él a generar condiciones para que el poder civil tenga tuición directa sobre Carabineros, esta cosa puede seguir expandiéndose más adelante y tener una suerte de calma durante un ratito y después volver. Exacto. Yo creo que el presidente lo tiene claro y por eso le ha dedicado tiempo y ha sido de las primeras cosas que se han ejecutado. Hasta ahora lo ha hecho muy bien. Y hasta ahora lo ha hecho muy bien y yo espero que siga haciéndolo así. Y con respecto a lo anterior, decís, era digamos, un carabinero, como decían ahora, escuché la otra vez una frase que decían, por fin el general director es Paco, decían. Por fin pero, ¿y por qué? Porque esta historia que contaba yo hace unos minutitos atrás de la organización, de que tanto se había pedido tener más carabineros en el centro y todo, oye, ¿saben quién fue el que dio el vamos una vez que estuvo donde correspondía? Hermes Soto. Cuando justamente era el prefecto de la región metropolitana y dijo, mira, tenemos que rearmar esto y no tenemos que seguir teniendo los carabineros en las labores administrativas y hay que llevarlo a las calles. O sea, de repente también todo no va a pasar por Hermes Soto, es verdad, pero algo de eso también va a tener que ver y por eso es que yo creo que está respondiendo a esa expectativa. Hay que pensar, Jorge, en un diseño de ciudad. Y hay que pensar en el diseño, sin duda. Y una ciudad en la región metropolitana, porque de repente se toman medidas de seguridad por comunas, por ejemplo. Las Condes toma grandes medidas de seguridad con drones, lo mismo lo Barnechea, etcétera. ¿Y qué pasa? Hay un desplazamiento hacia otra comuna privada. Entonces, claro, además, pero tienes un desplazamiento de la delincuencia hacia otras comunas que las encuentran desguarnecidas. Hay que crear y pensar también en una ciudad que avance y se proteja en forma simultánea. Pero ¿qué es lo que yo estoy defendiendo? Eso tenemos en la Comisión de Seguridad, lo digo con ironía. Yo estoy defendiendo el concepto de carabineros en labor preventiva, sí, claro, no en labor administrativa, por ejemplo. Se han escuchado varias ideas de eso, de dejar de asignarle al carabinero que sea el que, no tengo idea, que controle el tránsito, que vea las normas, las infracciones del tránsito. Me parece muy bien avanzar hacia eso, que son medidas pequeñas, pero tú vas sumando medidas pequeñas y vas teniendo resultados de ese tipo, aumentando la percepción de seguridad de las personas. Exacto. Nos quedan 4 minutos. Si quieren poner algún tema. Migraciones me interesa poner. Que fue claro. La cifra que entrega la tercera hoy del millón de inmigrantes. Sí, me parece súper interesante. Y me pregunto, volviendo al tema de las comisiones, ¿por qué no hay una comisión de migración? Fíjate. O sea, son buenas las comisiones. No, voy a reafirmar mi argumento. ¿Por qué no hay? No hay porque sería una pelea monumental que no se quiere comprar el gobierno. Y ese es un tema realmente importante. Es un tema importante porque nos estemos desbordados de migrantes, yo creo que no. De hecho, Chile tiene hoy día, si es 1 millón, tenemos 5%. Sí, 6% migración. 5 o 6% de migración. En la OCDE... yo creo que uno de cada 20. Claro, yo creo que si eso es así, debemos ser de América Latina
uno de los países con menor migración. No, de hecho, las últimas cifras mostraron que Chile es el país que más ha aumentado su migración en América Latina. Aumentado, pero sigue siendo menor la proporción que la tiene. Yo no Argentina tiene mucho más, Brasil tiene mucho más. Mira, yo no sé la cifra de América Latina, pero sí sé que el promedio de la OCDE es 13%. Nosotros somos 6%. Nueva Zelanda, Australia tienen 30% de migrantes. Claro, Estados Unidos, bueno, el tema es en qué periodo de tiempo te llega, porque si te caen 20 milímetros de agua en 2 meses no es inundación, pero en media hora 1 millón en 7 meses es preocupación. Y por eso mismo me parece que es preocupante y es un tema que hay que resolver, porque además todo el mundo se llena la boca con esto, pero el proyecto de migración lo envió Piñera el 2013 y todavía ahí está. Sigue dormido en el Parlamento. Y es un tema que hay que regular, no porque estemos desbordados, ahí está mi argumento, no porque estemos desbordados y porque nos están llegando delincuentes. De hecho, las cifras muestran que la escolaridad de los migrantes es más alta que la escolaridad chilena, en promedio. El 50% de los migrantes son profesionales que están haciendo trabajos en empresas de bienes y servicios. O sea, no es la imagen que nos quieren vender. Hay 300.000 indocumentados, de acuerdo. Diversa, Vivi, porque hay cosas que son distintas, porque tú puedes mirar, por ejemplo, no sé, por la realidad de la mayor cantidad de migrantes que son los peruanos. Es una migración que se ha dado durante décadas, que ha aumentando, que se ha consolidando. La venezolana es la Uno puede entender los venezolanos por la crisis que está viviendo con la dictadura chavista madurista. Pero ojo con el tema de Haití, yo creo que ahí tenemos que meterle un poco de cabeza. O sea, pasamos de tener 1.000 a 73.000 en un par de años solamente. Eso me lleva al los que menos han ingresado en los últimos meses. Lo sé, pero hay algo que quizás no estamos viendo completamente. Y con esto no estoy diciendo que no tienen que venir, sino que quizás se montó un sistema en el cual era fácil, rentable o quizás qué cosa, el poder aumentar de esa manera la migración. No hay sistema, yo creo que ese es el problema, pero yo creo que precisamente porque hay una comunidad haitiana creciente, que es que este es el momento histórico para que Chile se plantee la disyuntiva de qué país vamos a ser. Hemos sido una isla durante toda nuestra historia, porque nadie pasa por Chile para ir a otro lugar, porque había que venir a Chile, ¿no? Sí, porque claro. la geografía nos ha encerrado en una isla, y nuestra mentalidad de isla lamentablemente también ha hecho que no hayamos tenido la migración que otros países han tenido, y por lo tanto hoy tenemos una tendencia en el país a ser homogeneizantes. Pero que ¿sabes lo que pasa? Todas las migraciones del siglo XX terminaron en comunidades que hoy día son un símbolo. La comunidad palestina, de la que soy miembro además, la croata, la alemana, son simbólicas. No hay multiculturalismo en este país. Sí, no hay diversidad. No, es que no es distinto. Este es el momento de darla. Distinto a lo que te planteaba yo. Tenemos migrantes que hablan otro idioma, porque son de Jorge color de Acosta, para terminar. En fin. Vivi, lo que te plantea son cosas distintas, porque el sistema nunca hubo. La ley de migración es la misma del 75, pero algo pasó en los últimos 2 o 3 años que de todas las comunidades hay una que aumentó en el 4.000%. ¿Te fijas? De un lugar que no queda al lado, de un país vecino que es muy lejano. Entonces, ahí yo creo que hay algo de verdad en meterse un poquito y hacer, digamos, un zoom y ver qué pasó ahí. Porque hubo algún incentivo o alguna organización una que pregunta, una respuesta para tener alguna política pública. Yo creo que te puede llevar una sorpresa increíble, Jorge, porque yo tengo la impresión de que si que hay incentivos, esos incentivos no los vaya a encontrar en la qué sé yo, en la regulación, en la mitología de lo que las Naciones Unidas le paga. No, la teoría federal de Twitter. Vas a encontrar, qué sé yo, gente con poder económico que te importa trabajadores más baratos. Yo creo que está súper mal y hay que denunciarlo. Y eso ya lo vimos, ya pasó antes. Y eso hay que denunciarlo, hay que perseguirlo, porque la trata de personas no corresponde. Y ese es mi punto al final. O sea, ojo con que la migración es muy diversa y no es lo mismo la que viene de todos los países. Muchas gracias. A George Acosta, a Francisco Martorell y Viviana Jacoman. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Buenos días. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía, elige la vida, elige más. Hankook Baterías, mucho más. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés.
¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar Manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas.